Radio Foro Joven. Radio Foro Joven. Un espacio abierto para ti. Una radio para adolescentes, jóvenes y no tan jóvenes. Exprésate, opina, comenta. Estamos para escuchar. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas que nos escuchan? Sean bienvenidos una vez más a su programa que es Radio Foro Joven. Muchas gracias a todos los amigos que nos escuchan y que nos ofrecen estos minutos de su tiempo. Amigos y amigas, agradecemos a cada uno de ustedes que nos han estado posteando en el Facebook, pidiéndonos consejo, felicitándonos y dándonos ánimos para seguir adelante. Muchas gracias a todos los amigos que hace 8 días estuvieron en el chat comentándonos y diciéndonos sus inquietudes. Agradecemos mucho su interés y esperamos que sigan así. Y pues amigos, en esta noche vamos a hablar el tema que prometimos la semana pasada, que es el Halloween, la verdad acerca del Halloween. Pues amigos, sin más premura, vamos a comenzar. Pues amigos, en esta noche me acompaña aquí Edith. Hola chicos, ¿cómo están? Reciban un saludo y un saludo a todo el equipo de Foro Joven. Fer, ¿cómo estás? Hola Julio, Eddie, ¿qué tal? Buenas noches, aquí reportándonos desde Puebla. Bienvenidos a todos. Muy bien. Lili, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Julio, Eddie. ¿Cómo están muchachos? Esperamos una muy buena semana y nos da mucho gusto volvernos a reunir otra vez. Lau, ¿cómo estás? También un saludo. Hola Julio, hola Eddie, todo el equipo, Fer, Lili. Hola chavos, ya estamos nuevamente reunidos para un nuevo mensaje. Itzel, también, ¿cómo estás Itzel? Hola Julio, bien, gracias a Dios. Chavos, ¿cómo están? Lunes de Radio Foro Joven, esperemos que les guste hoy el programa. Y bueno muchachos, pues vamos a comenzar con el tema y esperemos que les agrade. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues hoy el tema que vamos a tratar, no sé, aprovechando estos días, bueno, hoy mucha gente precisamente aprovecha para irse de fiesta, ¿verdad? ¿Quién no conoce la fiesta del Halloween? Las fiestas que hacen en las discotecas, en alguna casa, en la reunión de un amigo, de un familiar, en las primarias, secundarias, universidades, ¿verdad? En los mismos trabajos o en alguna que otra empresa por ahí se llegan a organizar las famosas fiestas de Halloween. Vas a un hotel, a un restaurante y todo lo adornan con motivos de Halloween precisamente. Que el día de hoy, bueno, pues básicamente es un día de publicidad, es un día de buscar ganancias, por ejemplo, sobre todo para los comerciantes. ¿Cómo se celebra el Halloween hoy? Pues muy conocido, ¿verdad? Se puede celebrar como una fiesta de espantos, como una fiesta de disfraces, se puede celebrar de varias maneras. Es un día en que los jóvenes pueden, y adultos también, se pueden disfrazar, pueden desinhibirse de ciertas cosas, esconderse bajo una máscara, bajo un disfraz, de variados, ¿verdad? Puede ser de Drácula, puede ser de hombre lobo, puede ser de zombie, puede ser de cualquier cosa. El asunto es, o el pretexto, es disfrazarse de algo para celebrar el famoso Halloween. Y los comerciantes, ¿verdad?, se aprovechan de todo ello, venden disfraces, venden máscaras, venden alcohol, hacen
un día de comercio muy grande. Así es como se celebra actualmente el Halloween. Y si nosotros nos enfocamos en nuestro país o en las fiestas mexicanas, también se va a mezclar con el Día de Muertos. Y hacen unas mezcolanzas ahí un poco especiales. Pero el asunto es celebrar. ¿Qué es lo que celebran? Aparentemente, pues la venida de nuestros muertos, ¿verdad? Los que ya partieron hace unos años y que en este tiempo van a regresar para convivir ahí con los adultos, con los vivos en determinado momento. Los van a visitar en sus casas, etcétera. Pero básicamente la gente lo está celebrando como un día de fiesta, como un día de reven, como un día de antro, de discoteca, de desinhibirse, de disfrazarse. Así es como lo están celebrando ellos por encima, ¿verdad? Sin embargo, el Halloween pues tiene un trasfondo muy especial. Así es, Fer, como comentabas, el Halloween tiene un trasfondo muy especial. Pero no solo eso, también tenemos por ahí el Día de Muertos, ¿verdad? Así es, Julio, así es, chavos. Actualmente el Día de Muertos se celebra con ofrendas. Aquí, al menos en mi pueblo, se doblan las campanas durante todo el 1 de noviembre y el 2 de noviembre. El 1 de noviembre se celebra a los santos inocentes, que le llaman, que son los muertos, los que murieron siendo niños, y el 2 de noviembre se celebra a todos los muertos. En las calles se ponen cruces y veladoras donde las personas murieron. También en Pátzcuaro hay celebraciones donde en el lago de Pátzcuaro se ponen velas. Normalmente en cada casa ponen ofrendas donde se pone la foto de la persona que murió junto con copal, pan, calabaza en dulce, papel picado, veladoras. Básicamente en cada casa se llega a poner una ofrenda representando o la idea de festejar a aquel que ya partió antes que nosotros. Es una celebración que ahora sí se hace en toda la República de diferentes maneras, pero todas las personas lo celebran. E incluso hay personas que celebran toda la noche en los panteones, se quedan ahí como para velar a los muertos. En otras se acostumbra a que se barra la tumba donde está el muerto, se llenan los panteones de flores, se ponen veladoras, y básicamente es como la gente festeja aquí en México el Día de Muertos. Así es, Lau, así se celebra en nuestro país el Día de Muertos. Pero amigos que nos escuchen, ¿esto será una tradición inocente, una tradición que es totalmente inofensiva? ¿O cuál es el trasfondo real de todo esto que conocemos, ya sea como el Halloween o también como el Día de Muertos, como se conoce en nuestro país? Bueno, amigos, vamos a hablar acerca de la verdad de todo esto. Yo quisiera empezar a hablar acerca de lo que es la verdad de lo que es el Halloween. Realmente, amigos, el Halloween se ha creído mucho que viene de por allá de Estados Unidos, pero no es de por ahí, amigos. Nosotros lo conocemos pues porque estamos cerca de un país como lo es Estados Unidos, donde vienen muchas ideas y donde vienen muchas costumbres, pero esto se remonta mucho más allá en el tiempo. Existe una celebración que se hacía en Europa llamado Samhain, la fiesta de Samhain. Samhain significa fin de verano, eso es todo lo que significa Samhain. Y esta fiesta se celebraba el 31 de octubre en el hemisferio norte y el 1 de mayo en el hemisferio sur. Es una noche, amigos, donde la gente creía que los espíritus tenían el chance y el permiso y de que se abría una puerta dimensional en el que los muertos podían convivir con los vivos. Podían ellos platicar y convivir con sus familiares muertos. Era como una noche mágica donde las leyes mundanas de tiempo y espacio eran temporalmente suspendidas
Y eso es lo que creía la gente en esos tiempos. Era una celebración druida, de la religión druida, una secta que siempre se manejó en lo oculto. La secta druida tenía la costumbre de hacer celebraciones ocultistas en lo secreto en estos días. Hacía una celebración de sacrificios tanto humanos y también de animales, amigos. La gente le tenía mucho miedo a esos espíritus, inclusive a los espíritus de sus familiares, porque con muchos de ellos tal vez no llevaban una buena vida cuando estaban físicamente en este mundo. Entonces lo que hacían ellos es que se disfrazaban y hacían varias cosas para ser confundidos entre los espíritus, y eso es lo que ellos creían, amigos. Pero, ¿qué pasó? El calendario galo dividía el año en dos mitades. La mitad oscura, comenzando con el mes de los Samonios, le llamaban la lunación de octubre-noviembre, y la mitad clara, comenzando con el mes de los Giamonios, lunación entre abril y mayo, y se consideraba que ese año comenzaba la mitad oscura. Exactamente el 31 de octubre, para ellos creían que comenzaba la mitad oscura, donde llegaban los demonios y llegaban los espíritus a atormentar a la gente. Pero la realidad de todo esto, amigos, es que los druidas y también los celtas creían que si ellos sacrificaban niños, sacrificaban humanos, sacrificaban animales, iban a calmar la ira de esos espíritus, ya que estos espíritus tenían un comandante que lógicamente era Satanás. De acuerdo al calendario de los brujos y los satanistas, todo el mundo en esta fecha, que es la fecha más importante de los satanistas, celebran el cumpleaños de Satán. Imagínense, amigos, qué terrible y qué peligroso son esas fechas. ¿Será algo inocente? Muchos de los que participan ahora en estas festividades creen que es algo inocente y que no tiene mucho problema. Sin embargo, esta celebración, amigos, no es ni siquiera estadounidense, no es ni siquiera de hace pocos años, es de muchísimos años atrás, y que está siendo adoptada por otros países e inclusive por el nuestro. Sí, Julio, también se piensa que el 31 de octubre era la noche en que el velo, los espíritus de los muertos y los vivos eran más delgados, y había que aplacarlos o hacerles un regalo, pues de otro modo el diablo iba a hacer sus diabluras a los vivos. Y también se cree que ahí en esa época se pedían a un niño o a una virgen para poder sacrificarla. Todo esto del Halloween, Julio, yo creo que verdaderamente tiene un trasfondo ocultista 100%, y conforme se va a ir desmenuzando el programa, los chavos se van a dar cuenta de todo lo que implica verdaderamente el Halloween. Así es, Lau, tiene un trasfondo totalmente ocultista y con un segundo sentido. Realmente a la gente no le dicen que es el cumpleaños del diablo, no le dicen que se está celebrando el cumpleaños del diablo. Así como a la gente le celebran su cumpleaños, pues a este ser tan malvado, tan perverso, también sus seguidores le celebran su cumpleaños. Yo había estado leyendo algunas cosas y dice un artículo que para estas fechas más o menos desaparecen aproximadamente 80,000 niños para Satanás, así de hecho así lo decía, o sea, son sacrificados para él, y es como que la mejor ofrenda que un satanista puede hacer el 31 de octubre, sacrificar a un niño. Dice que los niños son los más importantes porque son aquellos que están sin pecado. Entonces, es un sacrificio para Satanás y es el más importante que se realiza el 31 de octubre. La verdad es que el Halloween en este tiempo, pues bueno, la mayoría de las personas jóvenes conocen cómo se celebra, cómo se dan las situaciones, pero a pesar de que tenemos una gama muy grande de información, como lo es el internet,
como lo es los periódicos, revistas, artículos. A pesar de todo ello, mucha gente desconoce el trasfondo, y tal como lo decías tú, Julio, como lo decía Laura, lo grave del trasfondo es que esta celebración de Halloween es aprovechada por grupos satanistas o por la iglesia satánica, precisamente. Se habla por lo menos de que el 50% de los desaparecidos en Estados Unidos se conectan con el satanismo. Nada más el porcentaje es muy alto. Actualmente la celebración del Halloween es el último de los rituales que ellos programan durante 6 semanas consecutivas. Es decir, el Halloween es como la culminación de algunas actividades y ritos que la iglesia satanista ha venido haciendo durante 6 semanas. Es decir, comenzaron a lo mejor a finales de agosto y ahorita están culminando con la celebración del Halloween. Dice que se juntan brujos, hacen muchas cosas, van matando y sacrificando niños, sacrifican animales, sacrifican adultos. Se dice que beben la sangre de los niños, se dice que comen los órganos de los niños sacrificados, y hay una cantidad de cosas que ellos hacen, que realmente eso es lo que hace grave el trasfondo de Halloween, ¿verdad? O sea, no tanto cómo se celebra actualmente, sino más bien que el día de Halloween, las festividades de Halloween, son importantes para un grupo muy especial, que bueno, aparentemente la sociedad quisiera decir que no existe, pero la realidad es que sí están ahí, y son los satanistas, la gente que es adoradora de Satanás, la gente que rinde culto a Satanás. Fer, y no te olvides también, ¿no?, que si lo vamos a ver así, este ritual es una blasfemia, porque toman a los niños y los sacrifican para ofrecerlo como si fuera Jesús. O sea, aquí ya es una cosa abierta contra Dios, declararle la guerra abiertamente a las creencias que tenemos nosotros. Porque el niño representa la pureza, representa la blancura. Entonces, cuando el Halloween se está celebrando y los chavos o los niños, ay, sí, nos vamos a vestir de calaveritas o de brujas o de cosas así, lo están haciendo sin saber verdaderamente todo lo que conlleva eso. Acuérdense, ¿no?, que no podemos nosotros ser partícipes de esas fiestas porque estamos avalando lo que están haciendo los satanistas. Están conmemorando y celebrando el cumpleaños, como decía Julio, de Satanás, ¿no? Y nosotros nos estamos gozando porque, digo, yo no creo que las fiestas de Halloween sean de tristeza, de amargura, ¿no? Al contrario, como decías tú al principio, es de reven, de música, de alcohol, de baile, concursos de disfraces, cuando los chavos verdaderamente no saben lo que es el trasfondo de todo esto. Sí, si me permiten agregar, yo quisiera comentarles un versículo, leerles más bien un versículo de la Biblia, de Deuteronomio, capítulo 18 y 9, acerca de todo lo que estamos comentando ahorita, y dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, pues es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y lo que comentaba ahorita Lau, con toda la práctica que se hace, ¿no?, con los niños, cómo se les influencia, cómo se les hace pasar como una fiesta sin ninguna maldad, ¿no? Pero pues Dios nos habla claramente, y si conociéramos pues más de la palabra de Dios, nos daríamos cuenta que para Dios esto es una abominación. Así es, Didi, como lo comentabas, es terrible que la gente ignore que esto está sucediendo, que cuando ellos se preparan a hacer todo este tipo de ritual, porque es un ritual, finalmente, aunque pareciera un juego o aunque pareciera algo divertido, es un ritual, como para que le dijeras al diablo:
felicidades, ¿no? Felicidades porque existes, felicidades porque haces tanto daño en el mundo, felicidades porque pues creas tanta maldad, ¿no? Imagínense, amigos, cuando una persona decide participar de estas cosas, se está haciendo totalmente una persona, ahora sí que fanática del diablo, aunque lo está haciendo de forma con desconocimiento de lo tal, ¿no? Pero fíjense que a mí me salta algo mucho. Yo quisiera preguntarlo porque se hace mucho esto de lo de trato o truco o pedir la calaverita en estos tiempos, ¿no es así? Sí, Julio, creo que, bueno, es algo muy de moda ahorita, es una de las costumbres más arraigadas en la noche de Halloween, entre los niños y entre los adolescentes, el disfrazarse, y entre más terrorífico sea su disfraz, pues es mejor. Recorren las calles y llaman a las puertas y lanzan el grito, ¿no? El famoso grito de truco o trato, en algunos lugares, y en otros pues es deme para la calaverita, ¿no? Entonces, pues dice que la tradición exige que al niño se le dé un dulce, porque si no, pues él va a hacer algunas travesuras. Lo que mucha gente no sabe es que la verdad del truco o trato. En 1717 se reunieron todos los druidas de Europa. Ya hace rato, chavos, ya escuchamos qué son los druidas. Entre ellos existían los llamados covens, que era un grupo de 12 brujas y un sacerdote. Fíjense, chavos, que estos sacerdotes y estas brujas se dedicaban a adorar a Baal, que era el rey de los demonios de este. A lo largo de la celebración, las personas se vestían con disfraces hechos con pieles y cabezas de animales sacrificados, y ellos obtenían de sus sacrificios de los mismos pobladores del lugar. Entonces recorrían casa por casa pidiendo un niño o una virgen para quemarla en la gran fogata, y los sacerdotes dejaban una fruta con una vela en su interior para prevenir que los demonios entraran y mataran a quienes habitaban ahí. A esto se le consideraba un trato. Si la familia se negaba a satisfacer la demanda, entonces los sacerdotes marcaban la puerta de la casa, y esa noche Satanás tenía entrada libre para destruirlo. Y esto era conocido como la treta o trato, que es de lo que estamos hablando, o que deme para la calaverita. Esta es la realidad del truco o trato, y que muchas veces, chavos, nosotros lo hacemos sin conocer esto, sin saber que hay un trasfondo satánico de pedir la calaverita o de pedir el truco o trato, ¿no? O sea, a veces solamente pues por unos dulces nos prestamos para este tipo de cosas. Wow, Itzel, yo me quedo impresionado de lo que acabas de comentar. O sea que cada vez que una mamá toma a su niño, lo viste de bruja, de diablito, de calabaza, está formando un pequeño druida pidiendo calaverita para que, simbolizando lo que se hacía en ese tiempo, ¿no? O sea, qué delicado, ¿no? Sí, exacto. Entonces, fíjense que hay algo que a mí me llamaba la atención, porque hay una parte de la Biblia que nos dice que Satanás a veces se viste como ángel de luz, y eso es lo que a veces hacemos cuando nosotros nos disfrazamos. Tomamos esos disfraces quizá para divertirnos, quizá para pues darnos alguna diversión, irnos a la fiesta de Halloween, a las famosas fiestas de Halloween, y que realmente el que se está divirtiendo con nosotros entre esos disfraces pues es el diablo. Es el diablo que nos está utilizando para darle mayor énfasis al rito de los satánicos. Yo creo que muchas veces, como dice la Biblia, ¿no? El pueblo se pierde por falta de conocimiento. Las personas seguimos las tradiciones. ¿Por qué? Porque lo vemos en los padres, o lo vemos en el vecino o en el amigo, y tememos decir, ay, no vamos a ir a un Halloween, porque te van a decir, no seas sangrón, no tiene nada malo,
muchos papás se escudan, bueno, yo no estoy participando, simplemente lo llevo para que tenga dulces o cualquier cosa. Pero verdaderamente después de saber todo esto, ya el papá que lo haga o el chavo que lo haga, ya va a saber a lo que se está exponiendo. Ya no es decir, yo no sé nada, ¿no? Es verdaderamente hacer conciencia de lo que está pasando ahorita, ¿no? Es importante, digo, la gente que tiene conocimiento de la Biblia y que probablemente, seguramente, otro padre de familia escuchando el programa, pues igual y no van a mandar a sus hijos, pero lo grave es cuando la gente de afuera sigue por tradición tras tradición, ¿no? Es muy común que la gente hoy te diga, no, es que es la tradición que me inculcaron mis padres, es que es la tradición que me inculcó mi abuela, ¿no? Y no voy a cambiar esa tradición. El problema es verdaderamente ese, que no se meten, como bien lo dices, Lau, no se meten o no se preocupan a buscar o investigar un poco acerca de esas tradiciones que están siguiendo. El Señor Jesucristo en una ocasión dijo que su poder era invalidado por las tradiciones que la gente está siguiendo. O sea, el poder de Dios se invalida cuando la gente prefiere seguir una tradición y a veces sin conocerla. Y este es el caso actual. Nuestra sociedad está siguiendo tradiciones que vienen de Estados Unidos, que vienen de nuestra cultura o de nuestra historia pasada, que vienen de otras culturas y que ni sabe cuál es el verdadero inicio de ellos, pero ellos, por ser solamente una tradición, lo van a seguir. Así es, Fer, y como lo vemos actualmente, en nuestro país se celebra el Día de los Muertos. Mira, Julio, aunque verdaderamente el Día de Muertos se celebraba en la antigüedad, comenzó con la época de los aztecas y se remontaba mucho antes a las personas que habían nacido en Aztlán, que fueron los primeros antes de los aztecas, si recordamos la historia. Bueno, pues el Día de Muertos no era un día de duelo, era un día que las personas ofrecían con gratitud, había bailes, había comida, había para festejar, porque sus muertos se habían adelantado a disfrutar lo que era verdaderamente un lugar de descanso. Entonces, ciertamente tenían esa tradición en todas las partes del Nuevo Mundo, llamémoslo así, o de México en la antigüedad, se celebraba eso. La ceremonia que se recordaba más o que se celebraba más era la famosa del lago de Pátzcuaro, donde ponían unas pequeñas barquitas, por así decirlo, que ponían una vela. Y la creencia de los aztecas y de los purépechas y de todos ellos era que esa luz les seguían alumbrando el camino para disfrutar de estar con los dioses. Tristemente, cuando llegan los españoles y tratan de evangelizar al pueblo de México, cambian muchas tradiciones e instituyen unas juntando lo pagano con lo religioso. El Papa Gregorio III y Gregorio IV son los que instituyen los días 1 y 2 de noviembre como para festejar los muertos, pero le cambian totalmente la idea de lo que era el Día de Muertos. Ahora el Día de Muertos era un día de duelo, era un día donde se recordaba a las personas que habían muerto, familiares, pero una cosa como, ¿cómo te diré? Como de algo triste, ¿no? Tontamente, al menos aquí en mi pueblo, la gente cree que pones las ofrendas para que el muerto llegue y las coma porque andan penando. No están descansando. Cuando la Biblia y Dios establece que el hombre muere una sola vez y después de esto viene el juicio. No hay medias tintas, lo que se queda en la tumba únicamente es polvo, entonces el muerto ya no puede venir. ¿Ahí qué estamos haciendo? Estamos participando de lo que es el ocultismo. Se está celebrando realmente el culto al Dios de la muerte.
no es para los seres queridos que han muerto. Y aquí nos ponemos a pensar nuevamente y dice, Dios ya venció a la muerte. ¿Cómo? Al resucitar a su Hijo Jesucristo. La Biblia afirma que la tumba solo está el polvo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos juntando una fiesta pagana con una tradición que tenía otro trasfondo en la antigüedad, pero peor todavía, ahora le están juntando y tiene una relación estrecha con lo que es el Halloween. Porque qué casualidad que el Halloween se celebra el 31 de octubre e inmediatamente después se celebra el Día de Muertos. Y si ustedes ven las dos fiestas, lo que predomina es la muerte en ambos lados. No se celebra la vida, sino que se celebra la muerte. E inconscientemente muchas veces lo que pasa a las familias dicen, ay, es que para que mi muerto descanse, o ay, es que para que él no se aburra, y yo le puse lo que le gustaba tomar. Hay ofrendas, digo, yo no conozco en todo México, pero al menos en mi pueblo hay ofrendas donde le ponen una botella de tequila, hay pancita, pozole, o una cerveza, o pulque, o mezcal, porque pobrecito, para que venga y disfrute. Cuando eso no es lo que tiene que ser. Al contrario, aquel que cree en Dios sabemos que somos peregrinos, y que cuando lleguemos no va a haber nada más hermoso que ver la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué vamos a estar penando? ¿Por qué vamos a querer regresar al mundo? Entonces, principalmente aquí fue una distorsión de todo. Se juntaron fiestas paganas 100%. Aquí ya le están haciendo como una segunda, por así llamarle, al Halloween. Y como decía Fer, ¿no? Hace ratito, muchos dicen, ay, es que es la tradición que me ha puesto mi familia. Ahora se maneja en las mismas anuncios de televisión y en todo. No perdamos la tradición que nos hace ser mexicanos. Cuando también la Biblia dice que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. ¿Y qué es eso? Nosotros tenemos que estar muy conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que vamos a participar y lo que vamos a celebrar. Porque aunque al principio el Día de Muertos era una celebración distinta, sigue siendo una celebración hacia una persona que está muerta, a un espíritu que ya no existe. Y eso va en contra de las cosas de Dios. Así es, Lau, y como comentabas hace un momento, la gente acostumbra poner ofrendas para los muertos. ¿Qué nos podrías comentar de eso, Lili? Pues sí, fíjate que en esta festividad, como comentaba Lau, se celebra principalmente en México y en algunos países de Centroamérica. Y bueno, ha sido ya una fusión de creencias, ¿no? Una combinación de ideologías prehispánicas, mesoamericanas y hasta célticas. Fíjate que acerca de la ofrenda, el altar, que es uno de los puntos más importantes de esta festividad, de esta celebración, fíjate que hay 2, 3 y 7 niveles de altares. Estos representan desde el cielo, la tierra, el inframundo, o sea, el infierno, el purgatorio, hasta los 7 pecados capitales. En la cultura azteca creían mucho en el número 7, entonces de hecho de ahí derivan, por ejemplo, los 7 pecados capitales, los 7 niveles para llegar al cielo, los 7 niveles de muerte que tenían o que creían en la cultura azteca. Entonces el altar para los aztecas era una representación de cómo llegar desde cuando estamos en la tierra hasta el cielo o al infierno para las personas que obviamente pues eran malas, ¿no? Como comúnmente se dice. Y bueno, en las ofrendas se ponen los platillos típicos de cada región,
los platillos tradicionales, y algo muy significativo de estas fechas que se pone en la ofrenda es el pan de muerto. Fíjate que el pan de muerto significa o es una representación de un cráneo y los huesos de los muertos. Esta forma tradicional que tiene, a lo mejor no en muchos lugares se hace el pan de muerto como se conoce. No sé si tú lo conozcas de esta manera, que es, bueno, un pan redondo con una bolita en medio y unos huesitos a los lados. Este pan, pues esto significa el cráneo y los huesos de los muertos. Ponen agua para que según la creencia refresca los labios o mitiga la sed de los muertos que vienen pues desde el lugar donde están. También se les pone en la ofrenda veladoras para guiarlas dándoles luz, calaveritas de azúcar, de chocolate, y bueno, desde café, alcohol, cigarros y todo lo que le gustaba a cada muerto en cada familia. Y bueno, estas son las creencias que se tienen respecto a la ofrenda. Y yo quisiera mencionar aquí también un versículo bíblico que ejemplifica muy bien lo que Dios dice en cuanto a la muerte. Dice Eclesiastés capítulo 9 versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Este sería lo que quisiera comentar, Julio. Así es, Lili. La verdad que, pues no sé, amigo, de dónde nos escuchas, pero por lo menos aquí en la Ciudad de México hay un panteón muy famoso en Tláhuac, se llama Mis, y la verdad que está, pues ahí está al tope lo que es la tradición, ya que en cada tumba hay un altar. Ese panteón de verdad que se ve como si fuera de día, ya que tantas veladoras, pues focos y tanta fiesta que hacen ahí, la verdad que pues de verdad es una verdadera pachanga, como dicen, hay mariachi, está, pero que ni se puede caminar en el panteón, y la verdad que pues ahí vemos como pues la sociedad o el mundo más que nada ha traído esa tradición muy arraigada, y más que nada pues lo creen, o sea, creen el engaño de que van a venir los parientes muertos a visitarlos, o porque les limpian la tumba, o porque les traen florecitas o una comida que les agrada, pues se los van a agradecer, ¿no? Y como tú decías, Lili, la verdad que los muertos pues ya no tienen memoria, ¿no? Y los vivos saben que van a morir. Así es. Y fíjate que en la Biblia nos habla un texto muy significativo de lo que se festeja en Mixqui, y son gente que pues van a las tumbas, las limpian, ponen flores y se quedan toda la noche ahí y hasta llevan comida. Y fíjate que en Isaías 65:2 dice: extendí mis manos a todo el día, pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en los lugares escondidos para pasar la noche, que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Imagínense, amigos del panel, amigos que nos escuchan, jóvenes que nos escuchan, qué tan específica fue la Biblia en decir cómo es lo que ahora celebra nuestro país, la celebración de muerte en los panteones, ¿no? Y muchachos, pues vamos a hablar algunos significados de algunas cosas que se utilizan en Halloween, Día de Muertos, como se conoce en nuestro país, y pues vamos a ver algunas de ellas. Chavos, bueno, hay muchos símbolos que nosotros utilizamos para celebrar Halloween o para celebrar Día de Muertos. Uno de ellos, y creo que es uno de los más conocidos y de los que más se utilizan, es la calabaza. Fíjense que la calabaza, se dice que las brujas utilizaban los cráneos de las víctimas humanas y las adornaban con velas entre las cuencas de los ojos y la nariz. Cuando los paganos irlandeses llegaron a Estados Unidos, no podían llevar a cabo estas prácticas con cráneos humanos, de modo que comenzaron a utilizar calabazas. De ahí es de donde viene la tradición de
de cortar una calabaza y ponerle una velita adentro. ¿Cómo ven? No, y además de eso, además de la calabaza, es una cantidad de símbolos los que se utilizan dentro de estas festividades. Yo, por ejemplo, podría hablarte, es muy común la bruja, ¿verdad? Dentro de Halloween, de las fiestas, es muy común utilizar disfraces de todos tipos, pero uno muy simbólico es el de una bruja. Y fíjate que el trasfondo de las brujas, hace rato Julio nos platicaba de los druidas, ¿verdad? De esa secta y todo, cómo empezaron a organizarse y a originar todo esto. Actualmente la imagen de la bruja tiene una imagen pues mala, perversa, es una imagen que te causa miedo, cierto espanto y cierto temor. Sin embargo, la imagen de la bruja va conceptualizado con un sombrero picudo o un cono, como si estuviera un cono de cabeza, una nariz muy grande, una verruga en la nariz o en la barba, ¿verdad? A lo mejor hasta con pelos. Una imagen un poco grotesca. Pero una particularidad que tienen las brujas, o la imagen de la bruja en sí, es que utilizan una escoba para volar. Esa es una seña o una característica de una bruja. Toda bruja debe tener una escoba para poder volar. Y fíjate que dentro te pones a buscar y encuentras unos significados que sí te asombran. Se supone que las escobas es un método o es un transporte de la bruja, pero tú vas a investigar y te vas a encontrar con un detalle, o sea, con un simbolismo. ¿De dónde viene ese palo de escoba o esa escoba que la bruja utiliza? Bueno, se habla de que en aquel tiempo las brujas o las mujeres que fungían como brujas, no estamos hablando de la bruja que te mencionaba yo hace rato, sino la bruja que tenía cierta relación con los rituales, la que preparaba las cosas en aquel tiempo. Bueno, dice que a la hora de hacer los rituales, lo que ellas utilizaban era un palo, precisamente como de escoba, el cual lo utilizaban para tener actos o representar actos eróticos. Lo que se cuenta es que ellas no volaban literalmente en la escoba, sino que muchas mujeres de antaño de Europa utilizaban un palo de escoba para satisfacer sus urgencias sexuales o sus placeres. A este palo se le untaba una pócima o un ungüento con algunas sustancias halógenas como belladona, beleño, opio y otros elementos fáciles de conseguir que producían ciertos efectos como los que te provoca una droga, por ejemplo el LSD, o como te provoca fumar marihuana. Esos efectos los producían esos mismos ungüentos que ellos untaban en el palo, se podría decir. Entonces este ungüento, una vez que tenía contacto con la piel de la mujer, prácticamente con su órgano femenino, dice que empezaba a correr por el torrente sanguíneo, y producía alucinaciones en ellas. Estas alucinaciones generalmente eran eróticas, y ellas en su mente lo que estaban viendo era una relación con el diablo o con Satanás. Y las fantasías que ellas estaban teniendo buscaban que fueran lo más reales posibles para quienes las vivían y para quienes las utilizaban. Era un acto completamente pues grotesco. Si uno lo pudiera ver sería algo muy tremendo, ¿no? Una imagen muy grotesca. El origen verdadero era ese. Volaban, pero en su mente, se iban de la realidad. Otro de los símbolos o imágenes que comúnmente vamos a ver en estos días, en estas festividades, entre comillas, pues es el uso del clásico esqueleto humano, ¿verdad? Un esqueleto humano o la clásica calavera. O también vamos a ver plasmadas las imágenes de fantasmas. ¿Y esto qué es? Bueno, pues simple y sencillamente se trata de representar a la muerte, ¿no? O sea, como no es una fiesta de vivos, no vamos a poner a un hombre normal, siempre vamos a poner el esqueleto. Y la otra parte que normalmente hace rato Laura acertaba y decía, se creía que en estos días estaba una línea o una tela muy delgada entre el ámbito espiritual o en el ámbito de los muertos y el ámbito de los vivos. Entonces se creía que los muertos
si los vivos no les ponían sus ofrendas, sus regalos, todo ello, los muertos venían para hacerles maldades. Entonces, la representación clásica del fantasma es aquella alma en pena que anda vagando por ahí, que anda vagando en el inframundo y que anda visitando casas, que anda visitando hospitales vacíos, ¿verdad? Es muy común estas imágenes. La imagen del fantasma, que representa al alma en pena, y la imagen del esqueleto, que básicamente representa al clásico muerto en este tiempo. Entonces, son imágenes representativas que nos vamos a encontrar en el centro comercial, en la escuela de secundaria, de preparatoria. Vas a una papelería y ahorita te vas a encontrar un montón de figuras de ese tipo. Pero el trasfondo que esto ocurre, pues sí es muy impactante, y como decían hace rato, hay que guardarnos. Los que conocen la palabra de Dios, los que conocen la Biblia, los que saben de la verdad de Jesús, pues hay que procurar guardarnos, de no participar con esas cosas, sobre todo cuando conocemos el trasfondo. Hay gente que no conoce el trasfondo, no importa, lo va a vivir, lo va a practicar, lo va a tomar como parte de sus raíces, pero esperemos en Dios que muchos jóvenes o personas que nos estén escuchando a través de Foro Joven, bueno, puedan abrir sus ojos, ¿verdad? Y bien, Fer, yo te quisiera preguntar, ¿qué de malo es que pues tú sabes que en estos tiempos pues se está vendiendo el pan de muerto, que es delicioso, y también pues es tiempo de calabaza, y también se hace por ahí el preparado del dulce de calabaza? En sí, ¿qué tan malo es que los vivos se echen su pan de muerto? Su pan de muerto. Sí, pues mira, es tradición, ¿no?, que en las casas, hace rato comentaba Lau, en muchos lugares donde es una tradición, sobre todo en los pueblos, en algunos municipios y comunidades, sí siguen un ritual más profundo, por decirlo así. Pero hoy día el comercio ha hecho de esto, pues, precisamente eso, cosas para vender, y que actualmente ya no tienen nada que ver con lo sacrificado a los ídolos o con los rituales originales, ¿verdad?, de Día de Muertos o de Halloween. Hay una parte muy importante en la Escritura. El apóstol Pablo hablaba de qué es lo que pasa precisamente cuando hay viandas sacrificadas a un ídolo. Si nosotros lo vemos así, una ofrenda o un altar, pues en teoría está sacrificado a los ídolos, ¿verdad?, o a los muertos que vienen o a los antepasados. Están llenas de alimento, puede haber comida, puede haber bebida, puede haber dulce de calabaza, puede haber hojaldras, que es el clásico pan de muerto en algunas ciudades. Pero muchas de esas cosas que están ahí son muy ricas y son muy deliciosas, y a lo mejor tú las ves bien preparadas y se antojan a tu paladar. Puede ser que de repente tu vecina o tu vecino o un familiar te convide 2 hojaldras, ¿verdad?, y a lo mejor dulce de calabaza, y te lleve por ahí con un plato de comida. La gente se pregunta, sobre todo en el ámbito religioso, ¿puedo comer esto o no lo puedo comer? Muchos de plano dicen, no lo voy a comer porque está dedicado al diablo, ¿no? El apóstol Pablo, precisamente en 1 Corintios 8, versículo 4, decía él, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pablo estaba anticipándose a muchas personas con la comida precisamente, que estaba sacrificada a los ídolos. Y como que la pregunta era, oye, pues ¿puedo comer de eso que está en la mesa? Y Pablo decía, un ídolo nada es. O sea, un ídolo nada es, decía. Y solamente hay un Dios. Versículo 6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El apóstol Pablo está diciendo que por medio de Dios proceden todas las cosas, y cuando dicen todas las cosas, incluye los alimentos, ¿sí?, esos que tú comes cuando te sientas a la mesa, y que a veces en actitud de agradecimiento hacemos una oración a Dios por ello. Pero dice el apóstol Pablo que todas las cosas son por medio de Dios. En otra parte de la Escritura también se menciona que todas las cosas
que vamos a comer con acción de gracias son santificadas. Y esta es la parte importante, el versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas, aun cuando ya están en el cristianismo, cuando ya están leyendo la Biblia, ellos, dice la Biblia, dice Pablo aquí, que algunos habituados, o sea, ellos siguen pensando que lo que se coloca en esas mesas o en esos altares todavía está sacrificado a ídolos, cuando la verdad y la realidad no es así. Una hojaldra es un pan fabricado como una dona, como una concha, como una oreja en cualquier horno de pan. Nada más que lleva unos ingredientes diferentes y una forma distinta a la del demás pan. Y muchas personas dentro de la religión evangélica, cristiana, si quieres ponerle así, piensan que una hojaldra o un pan de muerto está dedicado a un ídolo. El apóstol Pablo decía, un ídolo no es nada. Y si tú vas a dar gracias por ese alimento que te están convidando o compartiendo, dice la Biblia que esos son bendecidos y son santificados. En el versículo 8 dice el apóstol Pablo, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Es decir, muchas personas evangélicos, religiosos, piensan que porque no van a comer el pan o la ofrenda, ¿verdad?, de un vecino, de una amistad, es más, hay ofrendas o altares que se hacen en las escuelas preparatorias, secundarias, y de repente a los niños les dan, ¿verdad?, los maestros les terminan dando todo lo que se puso. En ocasiones, a veces no se come, pero porque es antihigiénico. Tantos días, una semana ahí mosqueándose el pan, los alimentos se echan a perder. Pero en ocasiones, si es algo muy rápido, puede participar y los maestros pueden dar todo lo que se puso en ofrenda a los alumnos. O un vecino te comparte, ¿verdad?, lo que ella guisó, un pan o un dulce de calabaza. Si tú das gracias a Dios, y si tú lo comes, no vas a ser más acepto ante Dios. Y si tú no lo comes, tampoco vas a ser más acepto ante Dios. Recordemos una parte importante que Jesús dijo en una ocasión. No es lo que entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale del hombre lo que lo contamina. ¿A qué se refería Jesús con estas palabras? Lo que entra al hombre es lo que tú comes, de lo que tú te alimentas, sea lo que sea. Jesús le estaba diciendo, no es lo que tú comes lo que te contamina, porque a fin de cuentas, dice, eso va a irse a la letrina, sino más bien lo que sale del hombre. ¿Qué es lo que sale del hombre? De ti, de mí, de algún joven puede salir un insulto, puede salir una blasfemia, puede salir palabras de desamor, palabras de orgullo, palabras de envidia, lastiman a otros con las palabras que salen de nosotros. Eso es lo que realmente contamina al hombre. Muchas personas piensan que una ofrenda, o una comida, o un alimento, o una vianda de un altar te va a contaminar y te va a hacer menos cristiano, cuando no es así. Así que amigos, jóvenes, luego a veces, no, es que soy cristiano y yo no puedo comer la hojaldra, no, porque es pecado. No, no es cierto, eso es una mentira. Más bien, a veces es tu conciencia. Tú estás habituado a que siempre te enseñaron que eso estaba mal, o que aprendiste en la religión que vayas, que eso estaba sacrificado a los ídolos. Y eso te causa a ti un daño. ¿Cuándo no debes de comer? Cuando alguien que está a tu lado le causa un tropiezo lo que vas a hacer. En ese momento sí debes de abstenerte de comer, pero no porque el alimento te haga mal, simple y sencillamente porque podrías hacer tropezar a una persona que está aprendiendo las cosas de Dios. Ese es el momento adecuado para abstenerse de comer. Y no solo de comer, de hacer muchas otras cosas. Si tú con tus actos vas a tropezar o vas a causar un tropiezo a una persona que está aprendiendo el camino de Dios, si esa persona se va a tropezar por lo que tú vas a hacer, en ese momento entonces sí, tienes que guardarte y tienes que abstenerte de comer o de hacer algunas otras cosas.
Esa es la única razón por la cual tú no deberías de comer algo. Pero si a ti tu conciencia no te dice nada y te dice, por el contrario, oye, qué rica hojaldra la que me regalaste el otro día, mira, me preparé un chocolate calientito y espumoso y hasta lo estuve chopeando, no te va a hacer ningún daño, eso te lo aseguro. La verdad es que hay que tener cuidado y dejar nuestros hábitos, ¿sí? Porque muchas veces dentro del cristianismo y de la religión cargamos con muchas cosas que nos impusieron como obstáculo para no hacerlas, cuando no tienen nada que ver con las cuestiones que Jesús le enseñó al hombre. Así es, Fer, y es muy claro lo que nos estás comentando, y bastante bueno, porque sí hay muchas dudas luego que salen de eso, de que pues, si puedo comer el pan de muerto, puedo ir a una panadería y comprarme un panecito de muerto, es malo. Y pues muy bien nos dices, ¿no? Pues realmente no lo es, porque dando gracias a Dios todas las cosas son santificadas, solamente a causa de la conciencia de otros es mejor abstenerse. Y pues bien, amigos, todo esto que acaban de escuchar, toda la información que les acabamos de dar, es con una sola razón. Es mejor celebrar la vida que celebrar la muerte. Así es, Julio. Yo quisiera comentar un versículo para empezar a terminar nuestras participaciones. Yo quisiera leer el versículo en Lucas, capítulo 20, versículo 38. Dice la Biblia, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Lo raro es que pues hay un día en que se celebra la muerte y en todo el mundo, aquí en México es en noviembre, en otros países es en abril, en otros países es en diciembre, pero se celebra la muerte, pero no hay un día específico para celebrar la vida y esto se nos olvida, Julio, chicos, amigos. Todo lo referente a la muerte es triste y oscuro, pero con Cristo es todo lo contrario. Con Cristo la muerte es vida, es luz, es gozo, libertad, y no tan solo eso, amigos, chicos, sino que en Cristo todo esto es eterno, muchachos. La vida es eterna. Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Dios nos hizo pensando en estar con Él en el cielo eternamente y puso esa eternidad en nuestro corazón, pues para Él todos viven, como dice su palabra. Así que, muchachos, yo les invito de verdad a celebrar la vida más que la muerte. Y si celebramos la muerte, pues que sea una muerte al pecado, una muerte a la maldad, para dar vida a una nueva criatura. Así que no se nos olvide que nuestra gran esperanza, nuestra única esperanza es que algún día moriremos, pero que resucitaremos, que no moriremos, sino que viviremos, como dice su palabra, eternamente con Dios, porque Dios, nuestro Dios, es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y yo también tengo otro texto que es importante para los que conocen de la palabra de Dios, para esos jóvenes que pues nos han estado escuchando lunes tras lunes o semana a semana a través de Radio Foro Joven. El texto es Efesios capítulo 5 versículo 11. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Lo voy a repetir, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Lamentablemente hay muchas situaciones en muchas iglesias donde el mundo se ha infiltrado. Las obras de la carne están adentro de las iglesias que se dicen cristianas, en muchas. Tampoco quiero decir que en todas ni generalizo, pero un gran número de iglesias cristianas, entre comillas, han permitido que las obras del mundo se metan. Y esas obras, pues, la Biblia nos enseña que son infructuosas, obras de las tinieblas. Y no tan solo hablamos del Halloween, hablamos de muchas cosas y de muchas prácticas que se están llevando a cabo.
La Biblia les llama que son obras infructuosas, o sea, que no traen ningún fruto, ningún beneficio para el alma, para los demás, y aparte les llama que son de las tinieblas, es decir, que son de parte del maligno, del diablo, de Satanás, que se ha logrado colar a las cuestiones santas, ¿verdad? Puede haber jóvenes hoy día que se digan cristianos y que estén participando en una fiesta de Halloween, o pueden estar participando en armar, en organizar la pachanga del lunes, del martes, no sé, para poder festejar. Y a lo mejor ellos dicen, no, es que yo no creo en el Halloween, pero se vuelven participantes de ello. Ahí es donde hay que tener cuidado. Dice la Biblia que no hay que participar y que más bien hay que reprenderlas, ¿no? Obviamente cuando habla de reprender, pues hay que dar argumentos para saber qué es lo que estamos diciendo. Por eso estudios como estos, o por eso enseñanzas como estas. La Biblia nos dice que no debemos de participar, es clara y enfática. O sea, jovencita, si tú estás escuchando este programa, pues guárdate de participar con estas situaciones, en tu escuela, en tu preparatoria, guárdate, te van a invitar, o sea, es seguro que te van a llegar las invitaciones de amigos, de primos, de familiares, de vecinos. Oye, vente, vámonos al Halloween, tienes que disfrazarte, tienes que llevar esto y todo. Y aquellos, por verse comprometidos a veces, pues llegan ahí y ya estando en las fiestas y en las pachangas, pues a lo mejor no toman, pero están participando con ellos de algo que ellos ya saben el trasfondo, ¿verdad? Entonces, hay que guardarnos de ellos. Ustedes, recuerden, jóvenes, Dios les ama y les ha dado conocimiento. O sea, no olviden, no echen en saco roto estas palabras. Además de lo que se celebra en Halloween, lo verdaderamente que se está celebrando, pues es la muerte. Y Jesús nos llamó a vida. Jesús en una ocasión dijo, yo soy la verdad y la vida. Entonces, hay que celebrar a Jesús en esa vida eterna que te puede dar a ti. Así es, Fer. Bien, como tú comentas, es mejor celebrar la vida. Y pues en Oseas capítulo 4, verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y sin embargo, amigos y amigas jóvenes que nos escuchan, en esta noche hemos dado lo que es el conocimiento de la verdad acerca de lo que es el Halloween. Ahora no hay dudas de que esto es una tradición pagana, una tradición de muchos años atrás, que ni siquiera es propia de nuestro país, sino que se ha mezclado con muchas, y es muy malo que tú, amigo que me escuchas, seas cristiano o no lo seas, participes de estas cosas que son muy malas. Y sobre todo quisiera también terminar con un último texto que dice en Deuteronomio 18:10, no se ha hallado en ti quien haga pasar por su hijo o su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ya habíamos hablado de ese texto anteriormente, pero me gustaría ahorita enfatizarlo, porque, amigos y amigas, esto Dios te lo manda muy directamente. No participes, no hagas que tus hijos, que tus hijas se vistan de brujas, que se vistan de calabaza, que salgan a la calle a pedir dinero, a pedir dulces. No participes en poner ofrenda, no hagas nada de esas cosas que solamente celebran al diablo. Jóvenes, tengan mucho cuidado, porque hacer esto es participar con demonios, es participar en las obras del diablo, y les exhortamos a cada uno de ustedes que no lo hagan, por favor. Y pues hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por habernos escuchado, jóvenes. Muchas gracias a cada uno de nuestro panel que nos hicieron el favor de exponer todo este conocimiento tan importante para no caer en estos terribles pecados y errores. Y pues, amigos, nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche. Vamos a pasar una película que les va a gustar muchísimo. Es una película, no voy a dar el nombre, va a ser una sorpresa que lo van a ver publicado en Facebook. Es una película especialmente para ustedes jóvenes, se van a ver totalmente identificados con esta película. No se la pierdan el próximo lunes a las 9 de la noche. Y pues, amigos, nos despedimos. Muchas gracias, Lili, muchas gracias, Fer.
No, pues gracias a ti, Julio, a Eddie, pues que Dios les bendiga mucho, Lau, Uxel, cuídense mucho. A todos los jóvenes que nos han estado siguiendo, posteando en Facebook, adelante, saben que estamos para servirles y con todo gusto, si tienen algunas dudas, pues queremos ayudarles a resolverlas. Y si no a resolverlas, bueno, pues si está en nuestras manos contestarles con la verdad, pues queremos hacerlo. Sepan que les amamos y que estamos aquí al pendiente de sus preguntas. Bueno, muchachos, pues se nos fue el tiempo rapidísimo, así que nos despedimos rápido, que tengan una excelente noche y nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche. Hasta luego. Te invitamos a visitar nuestro sitio web. Entra a www.jovenes.iglesiaiztapalapa.org www.jovenes.iglesiaiztapalapa.org. Regístrate y recibe nuestras actualizaciones. Tenemos para ti devocionales, área de foro, buzón de voz, alabanzas, podcasts de los programas de radio y mucho más. No lo olvides, te esperamos.